Ya chicos, buenos días. Espero que estén muy bien. Ay, que hace frío. Hola, salude por si acaso, por si quieren responder el saludo. Hola, Ahí sí. Gracias a Benjamín y Tomás por saludar. Ya chicos, entonces vamos a hacer revisión de la última guía. Dime un segundo que está entrando otra gente, ¿cierto? Perdón. Ya, entonces como les comentaba, vamos a revisar la guía, ¿cierto? Que quedó pendiente de tarea. Vamos a partir por eso y después pasamos lista, ¿ya? Mientras tanto, chicos, ¿alguna duda en particular sobre los ejercicios que quedaron? Hola Fernanda. Disculpe, Fabián, ¿se puede poner su apellido, por favor? Recuerde que a la clase se entra con nombre y apellido. Gracias, Fabián. Ya, entonces, mientras tanto, el próximo viernes de nuevo no nos toca clases, ¿ya? Pero de todas maneras, la tarea que va a quedar pendiente para la subsiguiente clase, ¿cierto? Es una tarea que está relacionado, sigue estando relacionado con el sonido, ¿cierto? Y también son preguntas de alternativa. ¿Ya? Yo creo que ya cuando volvamos vamos a seguir trabajando con otros contenidos de sonido, obviamente. Un segundito que esto no me quiere funcionar. Ay, sí. Ya, ¿cómo han estado? bien, ¿y usted, profe? Bien, Benjamín. Benjamín, tú eres nuevo, ¿cierto? Sí, ¿De qué colegio vienes? del Guardia Marina, ¿Y eso queda en dónde? Valparaíso. Valparaíso. ¿Se cambió de domicilio o siempre ha vivido allá? Cambio de domicilio. Ah, ya, ya. ¿Y se acostumbra o no? Sí, Igual debe ser muy distinto, porque antes, ¿dónde vivía en Valparaíso? es que es como complicado porque vivía acá y iba a Valparaíso a estudiar. Ah, medio pique. ¿Y qué hora se levantaba? ¿O a qué horas tomaba la micro para llegar al Yo colegio? me levantaba como a las 7, por ahí. ¿Tan tarde? ¿No íbamos? ¿Te iban a dejar? Sí, íbamos como Mm, a las 8. ah, por eso. Pero igual con el taco que se llama la rotonda de Concón, igual uno está harto rato ahí. Sí, Ya chicos, entonces, disculpa Benja, vamos a pasarnos, como les comentaba, a la revisión de la guía. Eran solamente 5 ejercicios, ¿ya? Esta guía estaba relacionada como para juntar un poquito de lo que estábamos viendo de ondas, ¿cierto? También de fenómeno ondulatorio y lo que empezamos a ver de sonido,
¿ya? Era como la unión de. ¿Por qué? Porque hay que recordar, ay, disculpen que me molesta un pelo, no sé dónde está, pero me molesta. Ay, pero me voy a apagar un poquito la cámara. Ya, entonces como les comentaba, ahí está el pelo. Como les comentaba, ¿cierto? El sonido, cuando hablamos de sonido, seguimos hablando de ondas, ¿ya? Pero el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? Porque puede viajar solamente por sólido, líquido y gaseoso. Si yo me paro a gritar como loca en la luna, ¿cierto? Nadie me va a escuchar, porque no hay ningún medio, no hay ninguna partícula que transfiera mi sonido, que transfiera la energía de mi sonido, ¿ya? Y también es una onda longitudinal porque cuando viaja por estos medios, las partículas de estos medios se mueven hacia adelante y hacia atrás como un resorte, como lo veíamos hace un par de semanas. Tiene este movimiento y ese movimiento se llama longitudinal. ¿Ya? De esta manera se mueven las partículas. Entonces, por eso yo cuando pongo mi mano delante de mi boca, ¿cierto? Siento como pequeños golpecitos. Esos son los cambios de presión, ¿cierto? Que hay en el aire y me van llegando a mi mano, ¿ya? Entonces, vamos viendo. La número 1 dice, sabemos que una onda tiene una velocidad de propagación de 6 metros por segundo y un periodo, lo vamos a ir anotando, ¿ya? Voy a agrandar esto. Y vamos a poner acá. Lo vamos a poner aquí abajito, ¿ya? Entonces, la rapidez o velocidad de propagación es con una V, ¿ya? Que nos va a indicar cuánta es la longitud o los metros que avanza por cada segundo. El periodo era el tiempo de una vuelta, ¿ya? Eso significa que en dar una sola vuelta se demoró 2 segundos, ¿ya? Entonces, con estos dos datos nos están preguntando si pueden pasar estas tres cosas. Entonces, en primer lugar, la amplitud es de 5 metros. ¿Se puede calcular eso con esos dos datos, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? De todas maneras, disculpen, haciendo un paréntesis a mi pregunta, yo ya revisé las tareas de la semana pasada, ¿cierto? Me puse al día. También lo que estoy haciendo es un Excel donde estoy agregando todas las personas que cumplen con su tarea y las personas que no cumplen con su tarea, por si acaso, ya para tener un registro. Ustedes saben que eventualmente, espero la verdad las cosas, que volvamos a clases presenciales y ahí va a cambiar un poquito el asunto, ¿ya? Entonces, estoy haciendo un registro. Ya, entonces, nosotros cuando vimos elementos de una onda, porque aquí lo que estamos hablando son elementos de una onda, o parámetros de una onda, mejor dicho, los parámetros de una onda, ahí sí, disculpen que tengo demasiadas ventanas abiertas por el Zoom. Ya, entonces, en el caso de la amplitud, nosotros dijimos que no hay ninguna ecuación para calcular la amplitud, ninguna. ¿Ya? La única manera de nosotros saber o poder obtener este número de cuánto vale la amplitud es a través del dibujo. Por lo tanto, con datos simplemente no la vamos a obtener. ¿Ya? Por lo tanto, la amplitud no se puede obtener. ¿Ya? No sabemos realmente si la amplitud es 5 metros, 4 metros, 3 metros, no tenemos idea porque no tenemos cómo calcularlo. ¿Ya? No quiere decir que en este caso la amplitud no sea de 5 metros, pero la verdad es que no podemos calcularlo, eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Si tienen alguna duda, la van haciendo. ¿Ya? La frecuencia, ¿cómo puedo sacar la frecuencia? ¿Algún voluntario o escojo yo? Hoy día estamos a 10 de Por la julio. velocidad y la longitud, ¿no? Por la ya, esa es una manera de sacarlo, velocidad con longitud, Tomás, muy bien. Pero hay una manera más fácil, ¿ya? Y vamos a utilizar esa. Nosotros vimos, aquí voy a hacer un pequeño resumen, que el periodo era el tiempo dividido por el número de vueltas. Y vimos
que la frecuencia era el número de vueltas dividido por el tiempo. Esas son las ecuaciones de periodo y de frecuencia. En cuanto al periodo y la frecuencia, se dicen que son inversamente proporcionales. Eso significa que si una aumenta, la otra va a disminuir. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan en estas ecuaciones, los términos están cruzados. ¿Ya? Por eso se dice que son inversamente proporcionales. Pero hay una otra ecuación que une estos dos conceptos, que dice que el periodo es 1 partido por la frecuencia, esa es una F por si acaso que se ve fea, ahí sí, 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia es 1 partido por el periodo. Entonces vamos a utilizar esta de acá, ya que es mucho más fácil. De todas maneras, después igual tenemos que ocupar la que dijo Tomás, ya, sí o sí. Entonces, la frecuencia la vamos a hacer aquí arribita, ¿cierto? Y la frecuencia es, dijimos, 1 partido por periodo, en este caso es 1, y el periodo vale 2 segundos, ¿ya? Entonces, un medio es, ¿cuánto es un medio? Profe, acá estamos sacando la longitud, ¿no? La frecuencia, Tomás, Ahí. estamos en el número 2 recién. Entonces, un medio, ¿cuánto vale? 0,5. 0,5. Muchas gracias, Nico, ¿cierto? Sí. No. Ay, gracias. 0,5 Hz. Entonces, si nosotros nos fijamos, la segunda afirmación nos dice que la frecuencia es de 0,5 Hz. Por lo tanto, está en lo correcto. ¿Ya? Eso sí está en lo correcto. Entonces, vamos muy bien. Y ahora nos vamos a la tercera afirmación que dice su longitud de onda es 12 metros. Y ahí sí ocupamos la ecuación que nos dijo Tomás recién, ¿cierto? Para calcular la longitud de onda. Y para calcular la longitud de onda vamos a ocupar esta ecuación, que esta es como que se ocupa mucho esta ecuación y lo dije hace un par de clases. Esta es la ecuación que más se va a ocupar, ¿ya? La ecuación que más se va a ocupar ahora y la ecuación que más se va a ocupar y que se ocupan, la verdad, las cosas para la prueba, para la PSU, ¿ya? Entonces, para que lo consideren. En este caso, vamos viendo, nos piden la longitud de onda, por lo tanto, tenemos que despejar la longitud de onda, ¿ya? Eh, por lo tanto, para despejarla necesito sacar la frecuencia de este lado. La frecuencia la voy a pasar para el otro lado, ¿ya? Pero fíjense que está multiplicando, por lo tanto la voy a pasar para el otro lado dividiendo, ¿ya? Entonces, longitud de onda va a ser igual a velocidad partido por la frecuencia, ¿ya? Entonces, velocidad dividido en la frecuencia. Ahora sí vamos a reemplazar los valores y tenemos que la longitud de onda es igual a la rapidez. En este caso, fíjense que la rapidez o la velocidad vale 6 metros partido en segundos. Y la frecuencia vale 0,5. Voy a omitir la unidad de acá o si no se van a enredar, ¿ya? Entonces 6 dividido en 0,5. 6 dividido en 0,5. ¿Cuánto es? ¿Cuál es su 12. valor? 12. Entonces, 6 dividido en 0,5 da 12 metros. Eso está correcto. Entonces vamos a revisar de nuevo la afirmación número 3. Yo sé que ustedes ya se dieron cuenta, pero igual. La afirmación número 3 dice que su longitud de onda es 12 metros. Y el resultado que nos dio es de 12 metros. Por lo tanto, estamos bien, está correcto. ¿Ya? Entonces tenemos la afirmación 2 y 3 correctas. Eso significa que la alternativa correcta es la letra E, 2 y 3, ¿ya? Y vuelvo a repetir, la amplitud puede haber sido que sí valiera 5, pero no tenemos cómo comprobarlo, ¿ya? No, y tampoco lo podemos hacer a la chunte, ¿ya? O al que más nos tinco, ¿ya? No debiera, por lo menos, ¿ya? ¿Alguna duda con el primero para pasar al segundo? No, no, ya. Entonces pasamos a este.
Entonces dice, la amplitud de la onda estacionaria es. Entonces aquí volvemos al punto que estábamos hablando recién. Yo la única manera de poder calcular la amplitud es con un dibujo. Solamente con eso. Por el momento no tienen otra manera de saber cuánto o cuál es el valor de la amplitud. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando yo tengo estos dibujos, lo primero que tengo que hacer es eh, poner la posición de reposo. Espérame que no me quedó muy recto el dibujo. Digo, por si acaso han tenido problemas con la guía o con algo, están copiando la materia que estamos viendo en clase o no. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, yo les dije que me avisaran más si quieren que les envíe la guía en PDF o cualquier información, ¿cierto? Que me avisaran, pero no me han avisado nada. Y, por ejemplo, el primero A, de repente me piden la guía en PDF o a veces, por ejemplo, me piden esto mismo que hacemos en clase, que yo rayo aquí este tablet, ¿cierto? También me piden las imágenes, pero ustedes no me han pedido nada. Yo pensé en enviárselas, pero no sé si no me las piden porque no la necesitan o no me las piden por vergüenza o porque no lo han pensado la verdad de las cosas. Entonces, vuelvo a ofrecer. Yo no tengo ningún problema en enviarle esta información, pero me avisan, ¿ya? O si necesitan alguna guía en PDF, porque como les decía, hace como un mes más o menos, o hace más quizás, la introducción que se nos dio es que no subiéramos nada en PDF, la verdad de las cosas. Y por eso yo no estoy poniendo los PDF, ¿ya? A veces sí los pongo, por ejemplo, creo que esta semana parece que los puse, parece, no me acuerdo la verdad de las cosas. Pero esa fue la introducción que se nos dio, entonces por eso en algunas guías no está el PDF. Entonces si usted quiere para imprimirla o le quieren, por último, para descargarla, ¿cierto? Me avisa simplemente, ya yo no tengo problemas nuevamente en enviarle ese archivo. O una persona, o por ejemplo el Tomás que el presidente me la puede pedir y él mismo se la reenvía a todo el curso, para que no todos me estén pidiendo lo mismo, ¿ya? Entonces pónganse de acuerdo y me avisan. Ya, entonces, volviendo a la pregunta número 2, dice, la amplitud de la onda estacionaria es. ¿Cómo yo sé cuál es el valor de esta onda estacionaria? ¿Cómo puedo saber? ¿Ya no es presidente Tomás? Oh, lo siento, no sabía. La Ruth es la presidenta, ¿cierto? ¿O no? Ay, la Ruth no está en clase. ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Tienen vice o no? Creo que el Pérez. O sea, la verdad no me acuerdo mucho. Fue como la clase que hubo presencial este año. Ya no importa. Bueno, ahí si quieren, escogen a alguien. Ya, chicos, entonces, ¿cómo calculamos la amplitud? ¿Cómo? Ya, entonces, fíjense, aquí hay distintos números. Está el 1, está el 2, el 3, el 4, ¿ya? Esta es una onda estacionaria. ¿Qué significa eso? Que es una onda que va... Ay, perdón. Es una onda que va, fíjense que llega hasta este punto y se va a devolver. ¿Por qué se va a devolver? Porque puede ser, generalmente es porque el medio se acaba. Entonces el medio se acaba y esta onda rebota, lo voy a hacer con otro color para que vean, rebota y se devuelve, ¿ya? Ahí me quedó media fea, pero es más o menos eso, ¿ya? Entonces,
la amplitud, que es lo que nos están preguntando. La amplitud dijimos que era desde la posición de reposo, que es esta que yo dibujé con el acá abajo, hasta la cresta. Esa es la amplitud. O también puede ser desde la posición de reposo hasta el valle. Es solamente esa longitud. Qué tan alta, por así decirlo, es mi onda, ¿ya? O mi montaña, por así decirlo. Entonces, ¿cómo yo calculo cuánto es mi amplitud de onda? Ya. En ese caso, Tomás, claro, en ese caso tú estás hablando de longitud de onda. La longitud de onda se calcula de manera horizontal, por decirlo de una manera, ¿ya? De manera horizontal se calcula la longitud de onda. Lo voy a hacer con... sí. Por ejemplo, esto vendría siendo una longitud de onda, esa distancia horizontal. En cambio, la amplitud es esta distancia vertical, ¿ya? Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el único dato que tenemos de hacia arriba o hacia abajo viene siendo este que está acá, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a borrar las líneas amarillas. Entonces, fíjense, este 4 me está indicando que desde la cresta hasta el valle hay 4 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer solamente esta parte de aquí arribita o esta parte de acá abajo? ¿Cuánto va a valer? Ay, disculpa Javiera, no había visto su comentario. Ya, pero estábamos cerca, ¿cierto? Claro, en este caso, fíjense, desde la posición entre la cresta y el valle, la cresta es la parte superior y el valle es la parte inferior. Eso mide 4 centímetros, por lo tanto la amplitud siempre va a ser la mitad, ¿ya? Entonces, estábamos cerca, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso serían 4 dividido en 2 y nos da un valor de 2 centímetros. Por lo tanto, nuestra amplitud, ¿cierto?, es de 2 centímetros, como dice Tomás. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre la número 2? Vamos a la 3. Ya, ¿qué tipo de onda es el sonido? ¿Cuál piensan ustedes que es? ¿O qué me respondieron? ¿Se acuerdan? La A. La A, disculpe, no la reconocí la voz. Patricia, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, súper. Ya, entonces, como bien dice Patricia, ¿cierto? El sonido es una onda longitudinal, ¿ya? Como decíamos al inicio de la clase, ¿eso qué significa? Significa que las partículas del medio, ¿cierto?, se van a mover hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Eso es una onda longitudinal. La onda transversal es cuando las partículas del medio se mueven como algo así, como hacia arriba y hacia abajo, como una especie de cuncuna. Es, por ejemplo, cuando tiro una piedra al agua, ¿cierto? Cuando ustedes hacen zapitos, esa es una onda transversal porque el mar se mueve hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y no es una onda electromagnética, es mecánica. ¿Por qué? Porque solamente puede viajar por el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿ya? No es electromagnética. Las ondas electromagnéticas pueden viajar por el vacío y el sonido no lo puede hacer, ¿ya? Por eso, por ejemplo, si yo ocupara, no sé, pues el ultrasonido, o sea, el sonido en el espacio exterior, no me funcionaría, ¿ya? Entonces, la número 3.
¿Preguntas, dudas, consultas sobre la 3? ¿No? Pasamos a la 4. Entonces dice, una onda estacionaria en una cuerda de 5 metros tiene 8 antinodos. Entonces la longitud de dicha onda estacionaria será D. Entonces para eso tenemos que dibujar, ¿cierto? Porque no tenemos idea. ¿Qué significa? Recuerden que los antinodos era la parte más abierta. ¿Ya? Voy a ocupar la imagen de arribita. Y el antinodo vendría siendo esto que yo estoy pintando con amarillo. Estos son los antinodos, la parte donde nos encontramos el valle y nos encontramos la cresta, perdón, la cresta y el valle. ¿Ya? Esa posición es el antinodo. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujarlo como les comentaba. Y tenemos 8 antinodos, entonces son 8 guatitas. ¿Ya? Si son 8 guatitas, vamos a tener... Aquí lo dibujé muy grande. Entonces, de nuevo. No voy a hacer otra cosa antes. Y ya dibujé la posición de equilibrio como para tener una referencia. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a dibujar la onda. Entonces ahí tenemos 2, tenemos 4, tenemos 6 y tenemos 8. ¿Ya? Entonces nos devolvemos. Recuerden que una onda estacionaria es aquí y aquí se refleja y vuelve por el mismo camino. Entonces ahí tenemos, fíjense, tenemos una guatita, tenemos 2 guatitas, tenemos 3 guatitas, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí tenemos nuestra onda estacionaria con 8 nodos. ¿Ya? Cada guatita, perdón, sí, cada guatita es un antinodo. El nodo era donde se juntaban estos puntos rojos. Esos son los nodos, ¿ya? Pero nos están preguntando por los antinodos, que son las partes donde están abiertos, ¿ya? Nos dicen que en una onda estacionaria en una cuerda de 5 metros. Entonces, esta cuerda, desde acá hasta el final, tiene una longitud de 5 metros. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo calculo la longitud de una onda? Entonces, para hacer eso, fíjense lo que vamos a hacer, porque me imagino que les complicó este ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. No vamos a tomar en cuenta la parte amarilla, ¿ya? No la vamos a tomar en cuenta, solamente nos vamos a fijar en la parte azul, ¿ya? Y la voy a volver a pintar. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una onda, ahí tengo 2 ondas, tengo 3 ondas y tengo 4 ondas, ¿ya? Entonces, nosotros hace un par de semanas, cuando vimos los parámetros de una onda, dijimos que la longitud de onda iba a ser igual a la distancia dividido por el número de ciclos o el número de vueltas. Entonces, en este caso, fíjense que aquí la distancia es 5 metros, lo voy a poner aquí abajito. La distancia es 5 metros y el número de vueltas, que lo acabamos de contar recién, eran 4. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la distancia va a ser 5 dividido en 4. 5 dividido en 4, ¿cuánto da? $1,25. Gracias, Nico. 1,25 exactamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos calcular la longitud de onda. ¿Ya?
Entonces el dato de los antinodos era simplemente para saber cuántas vueltas tenía esta onda. Y nos pasamos a la última pregunta, ¿cierto? Que dice la siguiente figura. Muestra un frente de onda que se propaga en un medio líquido. Durante su propagación se observan dos fenómenos ondulatorios al encontrarse con dos obstáculos, ¿ya? Estos fenómenos son. Entonces fíjense que aquí viene la onda. Yo la voy a dibujar la onda como nosotros la conocemos, que es de esta manera. Llega la onda acá, ¿cierto? Y lo que va a pasar, llega a este murito y se va a reflejar hacia acá, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Entonces, fíjense cuáles vendrían siendo los obstáculos. Esta como especie de pared que está acá y esto que es como una muralla, no tengo idea qué es, pero es como algo que está en el camino de la onda, ¿ya? Entonces, ¿qué fenómenos vamos a tener acá? En primer lugar, si ustedes se fijan, ¿cierto? La onda azul viaja, choca con la pared y se desvía, ¿ya? Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Refracción. Un pelín, reflexión, pero estaba, siempre de todas maneras esos dos conceptos se confunden, ¿ya? Así que no se preocupe. La refracción es cuando una onda atraviesa un medio, ¿ya? Por ejemplo, si yo pusiera, por ejemplo, ahí, un segundito que tengo muchas cosas. Ya, ustedes ven mi mano acá, ¿cierto? Ya, pero fíjense, cuando yo pongo mi mano aquí en la botella se ven como más gorditas, ¿ya? Eso es refracción, porque ustedes para ver mis dedos tienen, la luz tiene que atravesar en la botella, tiene que atravesar el agua y tienen que volver a atravesar la botella porque la tengo en esta parte. Entonces por eso mis dedos se ven más gorditos. Eso es refracción. En cambio la reflexión es, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos viendo así, de esta manera. Yo cada vez que observo algo estoy ocupando el fenómeno de la reflexión. ¿Por qué? Voy a dar de ejemplo ese macetero que está atrás mío, no sé si ven, esa planta, es un ficus, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos el ficus, ya lo voy a ocupar de ejemplo, la luz llega a la planta y se refleja y llega a mi ojo, por eso yo puedo ver. Si yo veo, por ejemplo, si yo me pongo a observar, por ejemplo, esto, ¿ya? Este viene siendo un cojín, ¿cierto? Pero pasa lo mismo. La onda, o sea, para yo observar este cojín, ¿cierto? La luz choca con el cojín, se refleja y llega a mi ojo. Y de esa manera yo puedo observar. Entonces siempre vamos a observar a través de la reflexión de la luz, ¿ya? Entonces ahí tenemos en primer lugar la reflexión. La vamos a copiar, ¿cierto? Ahí tenemos la reflexión. Ese es el primer fenómeno ondulatorio que está ocurriendo. El segundo, fíjense que es como una especie de imán, no tengo idea qué es, ¿ya? Pero ¿qué fenómeno ondulatorio piensan que hay en el segundo? Tenemos tiempo, así que yo puedo esperar. Difracción. Exactamente como dice el Max. ¿Por qué La difracción? desviación. Exactamente, muchas gracias Max, te pasaste. Ya, entonces, como bien dice Maximiliano, ¿cierto? En este caso, la onda se encuentra con un obstáculo, ¿ya? No hay un cambio de medio. Esta onda puede quizá, esta onda quizás puede irse para acá, quizás puede irse, perdón, quizás puede irse para allá, o quizás se va a ir para acá, ¿cierto? Eso no lo sabemos porque no lo indica el dibujo,
¿ya? Lo que sí sabemos es que se encontró con un obstáculo. No hay cambio de medio, ¿cierto? Y a eso le llamamos difracción, ¿ya? La difracción, recuerden que era cuando se encuentra con un obstáculo, rodea o atraviesa un obstáculo, ¿ya? Y no hay cambio de medio, eso es como lo más importante, no hay cambio de medio, ¿ya? Cuando se encuentra simplemente con una superficie, se refleja y listo, ¿ya? Pero cuando se encuentra con algo distinto, ocurre el fenómeno de la difracción. Es, por ejemplo, si yo me pusiera de espalda a ustedes y empezar a hablar. El sonido va a rodearme y va a llegar, obviamente, al micrófono, a la computadora, ¿cierto? Y de esa manera le llega a ustedes, ¿ya? Por lo tanto, a eso le llamamos difracción. Entonces tenemos la alternativa C. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Ya, entonces voy a dejar de compartir pantalla con ustedes. Y lo que vamos a hacer, ya por lo menos terminamos de revisar los ejercicios que quedaron pendientes. Como les comentaba, la idea, ¿cierto?, es ir trabajando unos 4 o 5 ejercicios por clase, ¿cierto? No llenarlos tampoco. Y la próxima semana no tenemos clase, ¿ya? Entonces, aquí está. Ah, mira, justo está en la aula virtual de ustedes. Les voy a publicar el tiro en la tarea, aprovechando que justo estaba acá la... Tienen hasta el 21 de julio, ¿ya? Que sería casi semana de vacaciones de invierno. Ah, ya. Fíjense, aquí está, son 6 preguntas, ¿ya? De selección múltiple, solamente de sonido, y aquí tenemos la guía, ¿ya? Hasta el 21 de julio van a tener plazo, por si acaso. Entonces vamos a pasar la lista y con esto ya terminamos la clase. Dame un segundito. Asistencia acá. Ya, entonces, tengo por si acaso el chat activado, las personas que tienen el micrófono malo o que simplemente quieren hablar por el chat, ningún problema. Ay, perdón, Patricia, acabo de ver tu mensaje. Me deja pasar la lista y de ahí vuelvo al ejercicio número 2, ¿ya? Acuña, nada que ver, pusiste el primero A, perdón, estoy en el primero básico A. Ahí sí. Dame un segundito. Ahí está, primero B. Acevedo está. Acevedo, al agua. Alarcón. Alarcón. ¿Me escuchan, chicos, o no? Si el Matías no está. Ah, ya, muchas gracias. Es que, ya. Aravena. Arias, Benjamín. Arias, Victoria. Ahí está la Victoria. Barraza, el Sergio. No, el Sergio no puede decir. Bernal. Presente. Presente. Gracias. Nicolás. Presente. Campos. Cortés. Nicolás. Cortés. Mariana. Presente. Gracias. Fuentes. Presente. Gracias. Elizabeth. La Elizabeth. Ahí está la Elizabeth. Gracias. González.
González, no. Guzmán, Presente. gracias. Herrera, Presente. Jara, Presente. Jaramillo, Jaramillo, no. Jerez, Tomás, Presente. gracias. Lobos, Maximiliano. Presente. Max, recuerden no gritar, por favor. Marchand, Carolina. Presente. Molina, Alarrot, no. Mondaca, Presente. Moreno, Presente. Mori, Joan, no. No, Tomás no está ausente. O sea, por lo menos esta semana no está presente. Aquí fíjese dónde tengo el mouse. Esta semana no está presente. Sí aparece que la semana pasada faltó 3 días. Ya, y se me olvidó dónde iba. Órdenes, no me acuerdo si lo dije. Parece que sí, no respondió. Parece. Ya. Oros. Rocío Oros. Ortega Rafaela. Rafaela Ortega. Paredes. Paredes. Ya está. Gracias. Pérez Martín. Martín tampoco. Fernanda Pizarro. Ahí dejo presente la Fernanda. ¿Qué es esta cosa? Riquelme. Presente. Roldán. Sáez Pascal. Pascal Sáez. Sepúlveda Aloy. Pascal Sepúlveda, ¿no? Torres, Sofía Torres. Javiera Torres. Y Sofía Beas. Muchas gracias. ¿Hay alguien que me haya faltado? Por eso yo comparto pantalla con ustedes, porque a veces, no sé, por ejemplo, no sé si se fijaron, yo intento poner ausente y como que no funciona la primera, entonces puede ser que me haya equivocado. Patricia, entonces, ¿quiere ver el número 2? Quedamos pendientes con eso. ¿Ya? Lo proyecto enseguida. Dame un segundito, comparto pantalla. Ya, entonces ahí está el número 2, Patricia. Ya, mientras tanto, de todas maneras, ya con los demás ya terminamos la clase. Así que espero que estén bien, pueden salir nomás, porque creo que ahora... ¿De qué tienen clase ahora? A las 12 tenemos música. Ah, ya. Entonces pueden por lo menos ir, no sé, a tomar desayuno, a lo que sea, la verdad de las cosas. Que estén bien, tengan una excelente semana, cuídense harto.
Patricia me avisa cuando pueda dejar de compartir. Ya, profe. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Ah, era cortito. Pensé que era más largo. Ya, chicos, entonces ahora sí nos despedimos. Que estén bien. Cuídense mucho. Igual, chao. Gracias, Benjamín. Chao, chao.